las entradas que propones o las mejores entradas que propones, la más segura para ti dentro del sistema Wacom, ¿cuál sería? ¿El rebote al WEC, por ejemplo? ¿O Esta era la entrada inicial que Wacom más divulgaba. Teniendo un disparo, ¿a cuál le pegarías? ¿A cuál te esperarías? Yo le pegaría a la sacudida. A la sacudida. ¿Vale? Yo sé que la otra es más... Cuantos más inputs tenemos a la izquierda, ¿vale? Si tú estás en ese WEC, ya tenemos, por un lado, la ruptura, por otro lado, la muestra de fortaleza, que ha recorrido todo el rango, y por otro lado tenemos las sacudidas. O sea, tenemos 3 eventos que son súper clave, ¿vale? Que a nosotros nos va a sesgar direccionalmente. ¿Qué pasa? Que eso no quita que sigues estando en zona de potencial sacudida, ¿vale? Que eso siempre lo vamos a tener ahí, pero es que tenemos que aceptarlo eso. Eso no podemos hacer nada. ¿Y qué recorrido va a tener eso? No sabemos tampoco, a no ser que tengamos haciendo el precio a la izquierda y veamos una clara zona de negociación, tampoco puede fallar. En este último libro voy a incluir también el tema de las estructuras fallidas, ese WEC que vuelve a tirar y en el máximo de la ruptura se queda y vuelve. Eso pasa y lo vemos todos los días. A mí la que más me gusta es ver todas las huellas potenciales de acumulación a la izquierda y el sprint. Yo ahí en el sprint, si puedo ver una entrada fuerte de demanda analizando order flow con el delta o por la simple vela, a mí esa me da mucha confianza. Porque es que esa acción, más que si realmente viene cargada, no te deja ni test, directamente se va. Entonces, a mí esa me gusta mucho. Que no quita que puedas hacer también una en mitad del rango o en el WEC. Lo suyo es que no digas, solo voy a operar una. Pues a lo mejor es un error. Lo suyo es que estés pendiente, que sabemos las zonas operativas las que son. Pues yo me quedo ahí pendiente esperando y cuando se da, pues lo evalúo y ya está. Disculpa, ¿cuál es el WEC? Que yo con los términos estoy un poco... El WEC es el test tras la ruptura. Ah, ok, ya. La ruptura, ya sea alcista o bajista, ¿vale? Zona de liquidez, zona clave de negociación. No sabemos lo que puede pasar porque puede ser o bien la ruptura genuina para la continuación o se puede dar la vuelta y dejarnos sacudida, ¿vale? Entonces, en ese movimiento posterior de la ruptura es el que tenemos que evaluar la naturaleza para ver si esos precios van a ser aceptados y no reingresa al rango, ¿vale? De ahí la importancia que siempre comento en el libro de ese no reingreso al rango. Es primordial que abandone la estructura, que no reingrese y que de ahí se vaya. Pero hay veces, yo he visto, hay veces que reentra al rango, pero después se escapa. Y ahí es muy interesante la información que nos añade el volume profile, por ejemplo. Porque volume profile, ¿sabéis lo que es? Sí. Pues el volume profile, seguramente en esa situación ha ido a visitar un nivel clave de volume profile. A lo mejor el value area high del perfil, a lo mejor un big WAP que pasa por ahí. De ahí que yo digo, yo he estudiado muchas herramientas y al final, ¿con qué me quedo? Volume profile. Porque son datos de volumen de forma horizontal. O sea, no hay nada subjetivo, no hay nada que valorar. Es otra información horizontalmente, ¿vale? Que la tratamos en base a, pues eso, a la negociación del precio. Eso en el próximo libro también explicado. Eso es muy importante. ¿Se puede operar solo con estructuras sin nada más? Claro. Yo creo que en el entorno, en el ecosistema actual en el que estamos, donde la importancia del volumen es tal, pues es interesante ponerle tus niveles de volumen, que sabes dónde está la zona de negociación. Yo creo que nos añade una información muy valiosa. Yo creo que nos da una ventaja, ¿vale? Saber esa información. Para estar preparados para ese caso, por ejemplo, que tú propones. Porque el WEC muchas veces no lo hace sobre la zona justa donde se ha establecido el máximo o el mínimo de la estructura, sino que reingresa levemente, ¿vale? Pues a lo mejor yo le puedo permitir, sabiendo que hay por debajo cierto nivel importante de negociación, a lo mejor le puedo permitir que llegue a él, ¿vale? Y seguir favoreciendo la continuación. Claro. Si no lo veo y veo que reingresa al rango, digo, pues ahora ya sacudida, pero a lo mejor no, ¿vale? La última barrera, esto es, la última barrera donde yo voy a estar predispuesto a seguir buscando ese test, ese WEC, va a ser en ese nivel. Ya. De ahí la importancia que yo creo que tiene, que nos aporta una información valiosa.